Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo hablando de Sonic. Un personaje reconocido como la mascota de Sega y de ser creado como un personaje para ser un anti-Super Mario. A ser como un rival amistoso de este. Sonic ha sido un personaje que se ha mantenido vigente en la cultura popular. Pero aún así la imagen del personaje durante muchos años no ha sido precisamente buena. Y es más un sinónimo de juegos de mala calidad. Un fandom con lados muy oscuros. Y en general poco bueno se habla de Sonic hoy en día. Pero como Sonic pasó de ser una saga comparable a Super Mario a un chiste en la industria del videojuego, pues aquí vamos a repasar la decadencia de Sonic. Sega creó en el año 1991 el Sonic Team. Un estudio enfocado al 100% en juegos del erizo, siendo de hecho eso su primer juego. El primer Sonic. Pero los siguientes juegos no fueron creados por el Sonic Team. Aquí llegamos a un malentendido de muchas personas, ya que realmente el considerado mejor juego de Sonic ni siquiera fue creado por el Sonic Team, sino que Sega Technical Institute fueron los creadores del Sonic 2 y el Sonic 3. El siguiente paso del Sonic Team con juegos de Sonic fue el Sonic 3D Blast. Un juego bastante regular que funcionaba como muestra del 3D, que era capaz de mostrar Sega Saturn, y la diferencia generacional con Sega Genesis pues fue un juego intergeneracional. Como digo, producto muy regular y que realmente poco tenía que ver con lo que hizo bueno tanto al primer juego que ellos crearon. Y aún más a los dos juegos que, como dije antes, no los hicieron ellos. El Sonic R lo co-desarrollaron con otro estudio. Un título menor de carreras sin mucha relevancia. Pero finalmente en 1998 el Sonic Team sacaría un juego que impactaría a los fans de Sonic, que aún esperan una tercera entrega. Sonic Adventure llegó como un juego de Sega Dreamcast. Un juego 3D de Sonic bastante bueno para la época. El juego tuvo una recepción excelente de parte de todo el mundo y, como digo, se sigue recordando con mucho cariño este videojuego. Y aunque pareciera que el Sonic Team ahora sí iba a empezar a hacer buenos juegos de Sonic, pues la cosa realmente no pude avanzar a peor. Sonic Adventure realmente fue excelente porque tuvo un desarrollo correcto. Empezó como Sonic Extreme para Sega Saturn en el año 1994. Un proyecto que no iba como ellos querían, así que reiniciaron el desarrollo para crear Adventure. Este juego les tomó años en crear, que para su tiempo era mucho tiempo. En aquellos tiempos un juego se podía crear en unos meses o como mucho un año. Aquí el Sonic Team tuvo un tiempo enorme para pensar en las ideas que tenían e implementarlas en el videojuego. De ahí surge este gran juego. Y a la vez empieza la decadencia del Sonic Team. Bueno, hago paréntesis porque si pusieron atención pueden notar que realmente el Sonic Team nunca fue un equipo tan excepcional. Porque repito, necesitaron el doble de tiempo de otras empresas para hacer un buen juego. Lo que demuestra que no son muy competentes a la hora de trabajar. Aunque tampoco hay que culparlos del todo, pues algunos problemas no fueron su culpa. Por ejemplo, el siguiente juego. Sonic Adventure 2. Este juego realmente no es tan malo. Pero tampoco es tan bueno como el primero en mi humilde opinión. Es más corto, más lineal y se siente más improvisado que el primer Adventure, incluso siendo más torpe en mecánicas ya existentes en la anterior entrega. El problema es que Sega fragmentó a la mitad del Sonic Team para formar una división en Norteamérica. Siendo de hecho este nuevo equipo el que hizo este juego. Tener menos personas trabajando en un juego que llegó al mercado un año y medio después no suena correcto en la calidad final que va a tener el producto. Y en efecto este no es tan mediocre como futuros juegos. Pero sí deja mucho que desear comparado al primero. El siguiente juego de Sonic llegó cuando Sega se marcó un Xbox. Perdón, que fue al revés. Cuando Sega se marcó un Sega y sacó juegos multiplataforma, llegando Sonic Advance a la Game Boy Advance de Nintendo. Este juego no estuvo mal. Fue muy bueno, pero en realidad no lo hizo el Sonic Team. Estos solo ayudaron al desarrollo. La verdadera creadora fue la legendaria DINS. La creadora de obras maestras como Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. El verdadero siguiente juego del Sonic Team fue el Sonic Pinball. Para la Game Boy Advance. Definitivamente uno de los juegos de todos los tiempos.
Lo que yo no entiendo es por qué dejarle el trabajo duro a un equipo secundario, como lo puede ser un plataformero de Sonic que recuerda a la época dorada, y en su lugar hacer un juego mucho más mediocre. Creo que se está marcando un patrón. En 2003 el Sonic Team sacó dos juegos. Un juego de Sonic tipo spin-off para Game Boy Advance llamado Sonic Battle. Un título que no era malo pero realmente era un juego menor. El juego importante fue Sonic Heroes. El primer gran juego de Sonic multiplataforma que llegó a todas las consolas de la época. Este juego fue peor que el Sonic Adventure 2. Y por extensión también lo hace peor que el primer Adventure. Pero no es realmente un mal juego. Es un juego regular pero todavía no llegamos a un punto terrible. Pero es visible que cada juego nuevo de Sonic poco a poco va perdiendo el rumbo y empeorando su calidad poco a poco. Y es algo que se confirmaría con Shadow el Erizo. Pero en vez de ser una bajada pequeña, esta fue gordísima. Podría tratarse como spin-off. Pero es un juego grande de la saga Sonic solo que protagonizado por el Sonic amante de las latinas. Llegó a todas las consolas de la época y ahora sí en efecto el Sonic Team sacó un juego que es una basura absoluta. ¿Pero por qué fue malo en primer lugar? Este título tiene un sistema de niveles un poco extraño. Ya que elegimos entre misiones de héroe, misiones de villano y misiones normales. Sin importar el tipo de misión seleccionada. Personajes dentro del nivel nos van a pedir favores donde si hacemos dicha misión o la ignoramos, se puede tratar como un acto de cualquiera de los tres campos anteriores del tipo de misión. O una decisión neutral. Esto es porque la historia va cambiando en base a las misiones seleccionadas y si dentro de los niveles hacemos o no ciertos favores. El problema con esto de que vaya cambiando la historia es que se supone que esto explica el origen de Shadow. Así que puede ser confuso ya que no cambian detalles menores. Sino que es casi todo el argumento. Pero quizás algunos opinen que esto es bueno porque cada persona tendrá su historia y final. Pues bien el juego a pesar de todo este sistema extraño de decisiones y forma de contar la historia solo tiene 3 finales diferentes. Bueno, técnicamente son varios, pero cambian tan poco que básicamente son 3 con ligeras variaciones, que se repiten en todas las rutas del juego. Y un final secreto que se desbloquea tras haber obtenido los 3 finales anteriores. Que básicamente manda todo al carajo y te dan una única conclusión canónica sobre qué sucedió con Shadow, haciendo que todas las versiones que viste de la historia con diferentes explicaciones, no fueran relevantes. Y bueno eso que no he comentado la jugabilidad que es mala con ganas. El juego como digo funciona con un sistema de niveles. En lugar de un mundo abierto o simplemente un juego lineal donde al inicio elijamos nuestro camino y que ahí se vaya cocinando todo. Opta por un sistema de niveles variables por alguna razón ilógica. En verdad es un juego confuso y tedioso. Pero lo peor. Aburrido. Pues los favores que nos piden se repiten mucho. El diseño de niveles es aburrido y como es obvio tiene un claro enfoque en contarnos una historia es bastante confusa y extraña. Este juego fue un bajón enorme en calidad. Pero las cosas están por ponerse peores. Para celebrar el 15 aniversario de Sonic. Y darle la bienvenida a la nueva generación de consolas. Llegó al mercado Sonic el Erizo. Mejor conocido como Sonic 2006. Un reboot de la saga. Un nuevo comienzo básicamente. Este juego es tan malo y deprimente por varios motivos que si explico todo el video se alargaría a 1 hora. Pueden quedarse con que es pésimo con ganas. Un juego que demuestra que el Sonic Team no entiende al personaje. Lo cual irónicamente es entendible, pues de las 3 personas creadoras de Sonic, solo una trabajó por años en el Sonic Team. Los otros 2 siendo uno de ellos el creador del legendario Sonic CD. Que por cierto no lo hizo el Sonic Team por completo. No han vuelto a trabajar en la franquicia. Otra cosa negativa más para ponerle al Sonic Team encima. Los 3 encargados de crear el personaje y el juego original. No han vuelto a trabajar juntos. Es por eso que Sonic 2006 no representa lo que era el Sonic original. Ya que, incluso si ignoramos todo el tema del desarrollo desastroso que tuvo este título, por querer tener el juego para el aniversario. Se necesita al equipo creativo correcto, que entienda bien al personaje para que este funcione. Y no tenemos a todos los creadores originales de la franquicia. Y es una muestra muy clara del futuro del Erizo Azul.
Sonic 2006 se intentó portear a la Wii. Pero por falta de potencia fue imposible. Así que crearon un juego diferente. Sonic y los Anillos Secretos. Aún naciendo de un intento de port. Este juego es mucho mejor que el Sonic 2006. Aunque eso no es que lo haga bueno en general. Es un título muy mediocre, sobre todo sus controles son pésimos. Pero al menos es mejor que el Sonic 2006. Además es un spin-off de la saga al igual que otro juego de ese momento. El Sonic Riders. El cual sí fue muy bien recibido por el público, pero tampoco es que sea un juego de enorme calidad, incluso para un spin-off. Así que vamos al siguiente proyecto principal que fue pensado como Sonic Adventure 3. Pero terminó siendo Sonic Unleashed. Otro juego mediocre de la saga. Llegó 2 años después del desastre de Sonic 2006. Y como dije antes, se desarrollaron otros 2 juegos spin-off en 2007, así que para este momento el Sonic Team estaba casi sacando un juego al año. Lo peor es que Sonic Unleashed en realidad es 2 juegos. Uno de PlayStation 2 y Wii que fue desarrollado por DIMS. Y la versión principal de Sonic Team para PlayStation 3 y Xbox 360. Aunque es obvio que gráficamente es mucho mejor en estas 2 últimas consolas. Muchos concuerdan que la jugabilidad es mejor en PlayStation 2 y Wii. Lo que hizo que fuese preferible de jugar esta versión aun cuando es inferior técnicamente e incluso pierde algo de contenido. Tanto prensa como usuarios opinan que este juego es mejor en la versión hecha por DIMS. La versión que no es el producto principal. Aún siendo el mismo juego. El Sonic Team hizo un trabajo inferior al de otro estudio que hizo en teoría una versión peor, pero que de manera ilógica es en realidad mejor, pues se disfruta más y es lo que al final importa más que los gráficos del juego. Este juego es mediocre de parte del Sonic Team. Irregular de parte de DIMS. Quizás hubiese sido un mejor juego si DIMS le dejaban más presupuesto y libertad, pues durante estos años crearon una trilogía entera de Sonic Advance. Sonic Rush Adventure. Y Sonic 4. Todos juegos mucho mejores en calidad a lo que ha estado ofreciendo el Sonic Team. En 2009 llegó Sonic y el Caballero Negro. Un juego que quizás no conocían. Al menos yo no conocía. Es tan malo como Sonic 2006 para que se hagan una idea. Un producto nefasto completamente y me arrepiento de haberme enterado de su existencia a la hora de grabar este video. Es un spin-off así que supongo que eso cura un poco el malestar. En 2010 llegó Sonic Colors. Después de años en los que el Sonic Team estaba dando productos muy mejorables. Llega un juego que es considerado unánimemente bueno. El juego tiene sus defectos, no es una obra espectacular como muchos suelen decir y sobrevalorar, quizás porque la vara año con año era más baja. Así que tener algo bueno debía de ser refrescante. De hecho el trabajo es tan bueno que igualaron la versión para Nintendo DS hecha por DIMS. ¿Pero por qué este juego fue bueno? Pues su interés era apelar a ese público fan de Nintendo y Super Mario. Así que se pusieron las pilas en básicamente contentar a un público que no era fan de Sonic, añadiendo nuevas cosas al lore de la saga, a su tono, y centrándose solo en Sonic como personaje en general. Pues como sucede con los juegos de Mario que se centran en Mario y expanden el lore de Mario en general. Son juegos de Mario y listo. Quizás sería bueno que siguieran esta filosofía por más tiempo. Como Sonic Generations que llegó un año después. Es un título algo nostálgico. Fue un juego de celebración de los 20 años de Sonic, y lograron sacar un juego que tanto prensa como para público fue bueno, y uno de los más queridos de la nueva era, a pesar de sus fallas. Aunque como la Wii fue un éxito enorme y de hecho Sonic Colors logró más de 4 millones de copias en solo 2 consolas. Decidieron firmar un contrato de exclusividad de juegos de Sonic con consolas de Nintendo. Y actualmente me pregunto si Nintendo se arrepiente de esto, ya que todos los juegos de Sonic para 3DS y Wii U fueron obras realmente deficientes. Sonic Lost World fue el primero de estos juegos exclusivos. Es un juego bastante influenciado por Mario, pero en vez de ser algo positivo como lo dije anteriormente, aquí se va completamente al carajo y deja de sentirse por completo como un juego de Sonic. Tiene ideas bastante interesantes, y no niego que haya gente que lo pueda disfrutar. Pero tiene muchas fallas tanto en dificultad, historia, y diseño de nivel en algunos mundos. Ni siquiera la versión de 3DS hecha por DIMS se salva de ser un juego que no pase de lo decente.
Y eso que es el mejor juego que salió de este contrato. Sonic Boom Rise of Lyric, que es considerado el peor juego de Sonic en la historia, ya que cambia incluso los diseños tan establecidos de los personajes. Esto porque querían ser como los de la serie que recién se estaba estrenando, así que el juego fue más como publicidad de la serie que algo único. Lo cual es triste, pues los desarrolladores tenían muchas ideas interesantes y diseños. Básicamente querían hacer un reboot de la saga con conceptos más refrescantes, pero Sega tiró todo eso a la basura ya que querían algo que le diera promoción a la serie nueva en la que habían metido mucho dinero. Qué bueno el marrón de este juego, no se lo podemos echar al Sonic Team pues no fue hecho por ellos. De este salvan, al igual que del Sonic Boom Shattered Crystal de la 3DS, que sin ser igual de terrible, no cautivó a absolutamente nadie. Era un juego más del montón, bastante mediocre. Hecho por un estudio diferente, por cierto. Los menciono porque algunos los meten en el saco del Sonic Team. Pero entonces, si estos juegos no son de ellos, ¿qué ha estado haciendo el Sonic Team en estos años? Pues estaban preparando algo que denominaron el gran regreso de Sonic. Un juego que sacaría a Sonic del espiral de decadencia que estaba pasando. Pues cosas como Sonic Colors, por ejemplo, eran más una excepción que una norma en la saga. Sonic Forces venía a cambiar eso, ya que sería el juego definitivo. Realmente se vendió con mucha expectativa este juego, pues técnicamente desde 2013 el Sonic Team no había sacado un juego. Este era su gran momento. Pero tristemente todo lo que hicieron no cumplió con las expectativas que ellos mismos formaron. Para empezar, el enfoque era demostrar un lado más oscuro del mundo de Sonic. En lugar de centrarse en lo que ha hecho bueno a Sonic, van por algo diferente en historia. Algo más serio y oscuro que los juegos anteriores, ya que Eggman había ganado y Sonic y sus amigos eran la resistencia contra el fin del mundo. Pero al final la escritura del juego seguía sin tomarse en serio a sí misma, mostrando a un Sonic que no parece afectado en la situación en lo más mínimo. Y eso incluye a otros personajes que se sienten muy mal caracterizados, y ya ni hablemos del Sonic clásico que está de completo relleno. Y el diseño de niveles es muy básico y tremendamente olvidable, solo habiendo un par de zonas que realmente puedan sentirse geniales. Añadieron un sistema de crear tu propio personaje para darle la oportunidad a los fans de crear su propio bicho. Pero no aporta nada relevante a la calidad del título, que es en efecto de los peores juegos de la saga por opinión popular. No es peor que Sonic 2006. Pero es un juego bastante decepcionante, que probablemente solo juegues una única vez. Esto es grave sobre todo porque antes fue lanzado Sonic Mania. Este juego fue hecho por fans pero licenciado por Sega. Es decir que no es un trabajo del Sonic Team al completo. Estos solo colaboraron un poco en su creación. Algunos lo dan como algo bueno del Sonic Team. Pero no. El Sonic Team no hizo Sonic Mania. La buena calidad de Sonic Mania añadió más leña al fuego del hype de Forces. Un juego que para nada fue lo que se vendía y esperaba de él. Y esto afectó gravemente el futuro de la franquicia. De nuevo el Sonic Team pasó años experimentando en secreto para ver qué podría funcionar y qué no. Lo cual es bueno, como dije, es mejor darle tiempo a que ciertas cosas se cocinen mejor. El Sonic Team pasó tiempo pensando en algo bueno para hacer y pensaron que lo mejor era un mundo abierto. Si saben de mundos abiertos, se darán cuenta que son juegos que requieren de muchos años de desarrollo, equipos grandes de desarrollo y también un presupuesto muy alto. Son juegos que si fallan en uno de estos tres elementos salen títulos de baja calidad. Para verlo con más contexto, los reyes del mundo abierto, Rockstar Games, tienen un equipo de más de 2000 empleados. Trabajan con presupuestos que rondan los 500 millones por más de 5 años para crear algo como el nuevo GTA 6 que llega el año que viene. Guerrilla Games trabajó por 5 años con un presupuesto mayor a 200 millones, siendo un estudio con más de 400 empleados, para crear el mundo abierto de Horizon Forbidden West. El Sonic Team por su parte trabajó un tiempo de aproximadamente 5 años en el juego, empezando justo después de acabar Sonic Forces en 2017. Eso suena a una cantidad muy decente de tiempo, pero realmente fue muy difícil para el Sonic Team encontrar una identidad para el juego, haciendo que la fase de experimentación fuese muy prolongada. Para que se den una idea, entre 2020 y 2021, aún se estaba haciendo el sistema de combate, inspirándose en la forma en la que se movía el erizo en la película de 2020.
Ya faltaba poco más de un año para que el juego saliera, y ni siquiera tenía una identidad totalmente definida. El Sonic Team para fechas de 2021 tenía apenas 60 trabajadores creando Sonic Frontiers. Y lo último es el presupuesto, que no hay nada claro, ya que se dice que este es el primer proyecto en años en tener un presupuesto alto, aunque nunca se dan cifras. Pero como dije, solo con fallar en uno de los 3 elementos que hacen bueno un mundo abierto, simplemente no vamos a tener un buen juego de mundo abierto. Sonic Frontiers fue un juego raro. Es realmente bueno en cierta parte, pero malo en otra gran parte. Y es bastante simple la razón, y es que objetivamente Sonic Frontiers es un videojuego sin terminar, y bastante recortado a comparación de la idea inicial. Es obvio que necesitaba más tiempo y gente desarrollándolo. Pero Sega quería lanzarlo ya al mercado, lo que nos deja con un producto regular. Ni increíblemente bueno, ni tampoco malo. Simplemente un juego con el potencial de haber sido algo grande. Lo cual reconfortó un poco a los fans de Sonic, pues al menos salió un juego que intentó cosas nuevas, tanto en historia como en gameplay, sin fracasar en el intento. Finalmente tenemos el reciente Sonic Superstars. Aunque está claro que sacarlo al lado del gran Super Mario Wonder fue una idea bastante poco inteligente. El juego como tal es el regreso del Sonic Team a la mediocridad. Un juego bastante repetitivo, y que no tiene para nada la misma magia que Sonic Mania, siendo su supuesta secuela espiritual. Parecía que tras Frontiers las cosas podrían mejorar. Pero si se dan cuenta, esta es la historia y el ciclo del erizo azul. Después de un juego decente, viene una enorme ola de pura deficiencia. Esperemos que esa ola haya terminado con Superstars y que el Shadow Generations sea el inicio de una época de buenos juegos para el erizo. Sobre otros contenidos como series y películas, Sonic corre con otra suerte, y por lo general poseen una buena calidad. Sin tener nada en lo personal con el equipo del Sonic Team, a veces me pregunto cómo serían las cosas si Sega le diera el rol de crear los juegos principales de Sonic a otras desarrolladoras más capaces, sin contratos absurdos y sin fechas de tiempo tan justas. Ya que siendo justos, no todo es culpa del Sonic Team, Sega en muchas ocasiones les han dado muchos problemas. Pero de todos modos estaría bien ver un escenario hipotético donde los juegos que sacaron el Sonic Team fueran hechos por otros estudios de renombre. Quizás la historia de burlas al erizo azul sería completamente diferente. Y bueno, este vídeo termina aquí. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.